Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el último tema de fisiología renal, que es equilibrio ácido-base. Muy bien. Primero que nada tenemos que determinar el concepto de ácido y el concepto de base. El ácido es todo aquel compuesto que tiene la capacidad de liberar hidrogeniones. Y la base es un compuesto que tiene la capacidad de aceptar esos hidrogeniones, esos protones. En el organismo vamos a encontrar fuentes tanto de ácidos volátiles como no volátiles. Si son volátiles, se pueden eliminar por vía respiratoria y aquellos que no son volátiles por vía renal. Aquí pueden ver ejemplos de cada uno de ellos. No obstante, a mí me interesa que ustedes puedan discernir y entender lo que se conoce como el pH. El pH, lo habremos mencionado en clases anteriores, se conoce como el potencial de hidrogeniones, por eso el pH. Es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. No necesariamente vamos a hablar del organismo, tiene un único pH, o sea, hay determinadas sustancias, determinadas soluciones que tienen su pH normal. Por ejemplo, el pH gástrico es un pH bastante bajo, 3, 2, o el pH de la orina que puede ir entre 4,5 a 8. La saliva tiene su pH, las heces tienen su pH, etcétera. Si cualquier elemento o superficie corporal va a tener su determinado pH. Pero el que nosotros estudiamos y el que pero le vamos a dar mayor importancia es el pH de la sangre. En condiciones normales, la sangre tiene un pH en 7,35 a 7,45. Modificaciones en el rango de este pH se van a considerar como acidosis o alcalosis. Una acidosis es cuando el pH es menor a 7,35, es decir, que hay muchos ácidos. Y cuando hay un aumento de ese pH mayor a 7,45, se conoce como una alcalosis, es decir, que hay muchas bases y pocos ácidos. Bien. Esto que está acá se conoce como la ecuación de Henderson-Kesselbach, en la cual vamos, para que ustedes la vean y entiendan cómo se calcula el pH. Hay dos elementos importantes, que es el bicarbonato y el dióxido de carbono. Pues el pH, como estamos hablando, ese nivel de acidez o alcalinidad del medio, tiene que tomar como valor para poder ser calculado una base y un ácido. Y en la sangre vamos a utilizar el bicarbonato como base y el dióxido de carbono como ácido. Entonces, si ven, el dióxido de carbono está en el denominador. Por ende, si hay un aumento del dióxido de carbono, está en el denominador, es inversamente proporcional al pH. Entonces, el pH va a disminuir si el dióxido aumenta. ¿Verdad? Si aumenta el dióxido de carbono, disminuye el pH. Entonces, el dióxido de carbono va a ser un ácido, entonces va a haber acidosis. Si hay un aumento del bicarbonato, por el contrario, como se encuentra en el denominador, es directamente proporcional al pH. Entonces, si yo aumento el bicarbonato, aumento el pH. Es decir, vamos a estar en una alcalosis. Entonces, la finalidad es estar como en un punto medio para generar el pH normal, que es entre 7,35 a 7,45. Ustedes dirán, pero si el potencial de hidrogeniones, o sea, el pH, no, o sea, al llamarse así, debería utilizar como valor hidrogeniones, o sea, protones, ¿dónde están? Porque en la ecuación no aparece, no hay ningún hidrogenión. Bueno, el dióxido de carbono va a funcionar como una forma de expresar la cantidad de hidrogeniones que hay en el organismo. ¿Por qué? Porque los hidrogeniones eventualmente se van a convertir en dióxido de carbono, entonces va a ser como una cantidad equimolar. Entonces, la representación de los hidrogeniones en la ecuación de Hessenhuis es el dióxido de carbono. Además, es mucho más fácil medir dióxido de carbono que el protón. Ok, hay algo que se conoce como la gasometría. La gasometría es una técnica que permite determinar el pH, la presión de oxígeno, dióxido de carbono, las concentraciones de bicarbonato y otros parámetros. Es un estudio en donde se va a tomar una muestra, ya sea de sangre arterial o venosa. Normalmente se hace abordaje de la arteria radial. Se toma la muestra, ella va a ser procesada en el laboratorio y vamos a valorar estos parámetros que están aquí. Es pH, presión de oxígeno, dióxido de carbono, bicarbonato, saturación de oxígeno, presión inspirada de oxígeno, el exceso de base y el lactato. Incluso puede haber muchos más parámetros. Pero los que le vamos a hacer mayor énfasis, a los que más importan, son estos primeros cuatro que están aquí. Bien. Como les comenté, está gasometría arterial y gasometría venosa y cada una va a tener su valor. Y ahí es importante discernir entre una y la otra. En el caso de que tengamos una gasometría arterial, que es una sangre que está oxigenada, ¿y qué características tiene? Tenemos un pH que oscila entre 7,35 y 7,45.
Presión de oxígeno es entre 90 a 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono entre 35 y 45. Si ven, estamos hablando de presiones. Por eso utilizamos una unidad de presión que es milímetros de mercurio. El bicarbonato va a estar su valor normal en gasometría arterial, que es de 22 a 26 mil equivalentes litros, y así va. ¿Qué pasa? No es exigencia que ustedes se sepan los valores, no es necesario de entrada, porque no es objetivo de la materia, pero es para que, digamos, vayamos entendiendo poco a poco para que estamos utilizando esto del pH. En caso tal de que la gasometría se obtuvo por sangre venosa, ¿verdad? Tenemos que modificar estos valores. El pH, por ejemplo, puede bajar de 0.2 a 0.4 y es esperable. El oxígeno puede encontrarse a 40 milímetros de mercurio y es entendible porque estamos en sangre venosa y la sangre venosa es desoxigenada, ¿verdad? O sea, tiene disminución en la concentración de oxígeno. El dióxido de carbono puede subir a 3 a 8 milímetros de mercurio, igualmente va a ser esperable porque estamos hablando de sangre venosa. Y el bicarbonato puede aumentar de 1 a 2 mil equivalentes. Muy bien. Entonces, el pH tiende a mantenerse, o lo ideal en condiciones fisiológicas, entre 7.35 y 7.45. Pero pueden existir condiciones en que no puedan alterar ese pH. Entonces podemos caer en algo que se conoce como acidosis o alcalosis. En caso de caer en una acidosis, ya dijimos que es cuando estamos en presencia de un pH menor a 7.35. La causa de esa acidosis puede ser de un origen metabólico o de un origen respiratorio. Si el problema de esa acidosis, o sea, lo que me está generando este pH de 7.35 es metabólico, se va a representar en la gasometría como un bicarbonato menor a 22.000 equivalentes litros. Ahora bien, si el problema de esa acidosis, el origen es respiratorio, es decir, que hay un problema en el pulmón, la presión de dióxido de carbono a nivel de la gasometría va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio. Y eso es lo que me está desencadenando este pH. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo una base, en caso de si el origen es metabólico, si yo disminuyo las bases, entonces va a predominar los ácidos y el pH disminuye. Caso si fuese con la culpa el pulmón, el culpable el pulmón, entonces puede haber un aumento de dióxido de carbono y con aumento de dióxido de carbono a ser un ácido, me va a disminuir el pH. Ahora, en el otro caso, en el otro extremo, tenemos un pH en la sangre que va a ser mayor a 7.45, es decir, estamos en presencia de una alcalosis. Ahora, el origen de esa alcalosis puede ser metabólico o respiratorio. Si es metabólica, que hay un proceso metabólico que me esté desencadenando todo este proceso, vamos a ver representado con un bicarbonato mayor a 26. Y si el problema es respiratorio, el dióxido de carbono se va a encontrar menor a 35 milímetros de mercurio. Ok, esto que está acá abajo, ahora, es la forma en que va a compensar el organismo. Esto que está acá es el origen del desequilibrio ácido-base, puede ser una acidosis metabólico-respiratoria o una alcalosis metabólica respiratoria, y luego vamos a hablar de la compensación. Es decir, si yo tengo un problema, una acidosis metabólica, la compensación del organismo ante ese problema metabólico va a ser respiratorio, es decir, que el pulmón va a tratar de volver a la normalidad este pH, porque si el problema es metabólico, yo no puedo depender del metabolismo para volver a que ese pH regrese a su normalidad, tengo que utilizar algo que esté en buenas condiciones. Asumimos que el pulmón está bien y entonces el pulmón va a trabajar para que ese pH regrese a sus estados normales. Ahora, si el pulmón es el del problema y es que me está desencadenando desequilibrio ácido-base, entonces la compensación va a ser metabólica, principalmente el riñón, el que va a estar involucrado allí para que pueda regresar nuevamente a los valores normales. Por otro lado, si tenemos una alcalosis metabólica, es decir, que el problema es metabólico, va a ocurrir lo mismo. La compensación va a ser respiratoria. El pulmón va a tratar de regresar nuevamente a los valores a su estado normal. Y si la alcalosis es respiratoria, es decir, que el pulmón es el que está, digamos, echando bromita allí, la compensación va a ser metabólica, es decir, el riñón va a actuar. Entonces, si el problema es metabólico, la compensación es respiratoria. Y si el problema es respiratorio, la compensación será metabólica. Muy bien. Entonces, en fisiología vemos que existe una serie de estructuras involucradas con que el pH tenga un control y se mantenga entre 7.35 y 7.45. En total tenemos tres. Están los tampones químicos, los mecanismos respiratorios y los mecanismos renales. En ese orden los vamos a ir viendo. Los tampones químicos responden en cosas de segundos a minutos. Los tampones respiratorios en cosas de minutos a horas y los mecanismos renales en horas a días. Entonces, lo vamos a hacer con los tampones químicos. Los tampones químicos, ¿verdad? Son cualquier sustancia que tenga la capacidad de unirse de manera reversible a los protones.
Entonces vamos a tener aquellos tampones químicos que se van a encontrar en el espacio intracelular y aquellos que se encuentran en el espacio extracelular. En el intracelular tenemos a las proteínas y a los fosfatos. Las proteínas son las principales. Y en el extracelular tenemos al bicarbonato, que es, digamos, el rey de los tampones químicos extracelulares, el principal. ¿Por qué ellos actúan en cosas de segundos o incluso minutos? Porque ellos simplemente están allí presentes, siempre están constantemente, ya sea en el espacio intra o extracelular. Y cuando hay una presencia, un aumento de los protones, ellos van a funcionar como buffer. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. En el caso del bicarbonato, vemos aquí, digamos que esta es la sangre y este es el pulmón. Vemos que en la sangre tenemos un aumento de la presencia de protones. Entonces, el protón tiende a unirse al bicarbonato. Cuando el bicarbonato siempre va a estar en sangre. Entonces, ese bicarbonato que está en sangre se une al protón y me va a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico luego se va a escindir y me va a formar dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono, al ser un gas, cuando llegue al pulmón, va a ser eliminado por expiración. Entonces, si ven, lo que les estaba comentando en la primera diapositiva es que el protón al final va a convertirse en dióxido de carbono. Entonces, es como una relación equimolar. El dióxido de carbono se va a eliminar por la expiración y eso me va a permitir modificar el pH. Esto también puede ocurrir en sentido inverso. Bien, el fosfato. El fosfato también me va a servir como un tampón químico. Vamos a ver acá que va a ser sobre todo amortiguación de los líquidos en los túbulos renales. Y también puede hacer a nivel intracelular. Esto que está acá se supone que es un túbulo renal. Ya sabemos que ya pasaron por la cápsula de Bowman, todos los túbulos, ta, ta, ta. A nivel distal, que es más que todo donde ocurre, cuando llega el fosfato, él se va a unir a los protones que son secretados a la luz del túbulo. Entonces ese fosfato se une al protón y me va a permitir amortiguar el líquido de las tubulares renales. ¿Por qué? Porque si esto no ocurriese, la orina sería muy ácida. Si de por sí es ácida, sería más ácida porque al no existir los buffers, los protones quedarían libres. Y entonces eso va a modificar el pH eventualmente de la orina. Ok. Los otros son las proteínas. Tenemos que las proteínas per se son amortiguadores intracelulares que son los más importantes. Ejemplo de ellos, por ejemplo, tenemos la hemoglobina en el caso de los eritrocitos. Y también otras proteínas intracelulares me van a permitir funcionar como buffer. Ok. Vamos ahora a hablar de los mecanismos respiratorios. Los mecanismos respiratorios dijimos que tienen una respuesta en cosas de minutos a horas. Ellos sí necesitan como un poquito más de tiempo porque están dados por estímulos eléctricos. Tenemos dos componentes importantes. Uno van a ser los quimiorreceptores y otro que va a ser una regulación central en el centro respiratorio. ¿Qué es todo esto? Tenemos unos quimiorreceptores localizados en el callado aórtico. Vemos que esta es la aorta y estas son las carótidas. Quimiorreceptores localizados en el callado aórtico y que se encuentran también a nivel de la carótida aquí. Entonces, como están directamente asociados a un vaso sanguíneo, ellos van a sensar las modificaciones del pH de la sangre de esos vasos. Imagínense, son vasos bastante grandes, bastante calibre. Ellos van a sensar las modificaciones del oxígeno y del dióxido de carbono. Si hay un aumento o una disminución del oxígeno. Al existir una disminución del oxígeno o un aumento del dióxido de carbono, ellos tienden a estimularse. Envían una señal al sistema nervioso central y modificarán el patrón respiratorio, porque dijimos que estos son mecanismos respiratorios. La otra forma es que la regulación respiratoria sea a nivel central. ¿Qué quiere decir esto? El centro respiratorio, ¿verdad? Localizado en el sistema nervioso central, él va a también tener una forma de sensar las modificaciones de las presiones de oxígeno y dióxido de carbono. Sobre todo dióxido de carbono, es mucho más sensible a esto. Cuando llega un aumento del dióxido de carbono, él va a enviar una señal al pulmón para que aumente la frecuencia respiratoria para eliminar ese dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a surgir todo esto? Si yo tengo mucho dióxido de carbono o mucho ácido, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la ventilación. ¿Por qué? Va a enviarse una señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central dice, mira, tengo que eliminar dióxido de carbono. Entonces voy a aumentar la ventilación y eventualmente el dióxido de carbono va a disminuir, disminuyen los protones y eso va a permitir un aumento del pH. Ahora, si estamos si queremos mantener dióxido de carbono, lo que vamos a hacer es disminuir la ventilación pulmonar. ¿Por qué? Porque como yo quiero mantener dióxido de carbono, disminuyo la frecuencia respiratoria. Eso me va a permitir un aumento del dióxido de carbono, un aumento de los protones y una disminución eventualmente del pH. Porque estoy reteniendo ácido. En cambio, aquí estoy eliminando ácido. Por último, tenemos los mecanismos renales. Los mecanismos renales tienden a tardar un poco más.
de horas a días, porque el riñón hay que darle chance. Porque en el primer caso, los tampones químicos, ya dijimos, ellos están presentes y ya. Los mecanismos respiratorios es porque hay una estimulación eléctrica. Entonces hay que darle como que un tiempito. Pero los mecanismos renales no hay nada eléctrico, no es que están presentes y ya, sino que ellos son procesos metabólicos, como incluso hidrólisis ATP, etc. Y en síntesis, los elementos importantes es un juego que existe entre la reabsorción de bicarbonato y la secreción de protones. Eso es lo que juega el riñón en eso, en reabsorber bicarbonato y secretar protones, aumentar o disminuir uno o el otro. Bueno, esto que está acá es una nefrona y aquí lo que me está representando es la cantidad de bicarbonato que se está eliminando al día. Se filtra al día aproximadamente 4.320 miliequivalentes de bicarbonato y a lo largo de los túbulos se va a ir reabsorbiendo poco a poco hasta que se elimina aproximadamente un miliequivalente día de bicarbonato y dijimos que el bicarbonato es una base. Ok, eso es para que lo tengan en claro cuando vayamos viendo la siguiente diapositiva. Como les comenté, el bicarbonato se reabsorbe. Vimos la diapositiva pasada cómo se filtra una cantidad significativa de bicarbonato y al final se elimina muy poco. Bueno, eso pasa porque a lo largo de los túbulos se va reabsorbiendo. ¿Cómo se reabsorbe? Este bicarbonato se filtró, ¿verdad? Se pasó por los túbulos y todo eso. En las regiones iniciales de los túbulos, ese bicarbonato va a unirse al protón, a los protones que se secretan y van a formar ácido carbónico. El ácido carbónico luego se va a ascendir en agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al ser un gas, puede pasar por la membrana de la célula. Y ese dióxido de carbono, una vez dentro de la célula, se va a unir al agua y junto con la anhidrasa carbónica me va a formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico luego se va a ascendir en bicarbonato y en protones. El bicarbonato vuelve nuevamente al torrente sanguíneo y el protón es el que se va a secretar. Entonces vieron que este bicarbonato que está aquí terminó para acá. Y este protón salió de este. ¿Ok? Eso en las porciones iniciales de los túbulos. En las porciones ya finales ocurre más o menos lo mismo. El dióxido de carbono, que como al ser un gas, puede pasar por la membrana, este viene de la circulación sistémica. Ese dióxido de carbono va a unirse con el agua gracias a la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico, ven que es exactamente este mismo cuento. Y al final me va a dar bicarbonato que se va a reabsorber y el protón que se va a eliminar. Bien. Luego tenemos la titulación del bicarbonato frente al protón. Resulta que existe digamos, en teoría, se secreta la misma cantidad de protones que se filtra la misma cantidad de bicarbonato, porque se secreta aproximadamente 4.400 equivalentes de protones y se filtra 4.320 equivalentes días de bicarbonato. Entonces se titula uno sobre el otro, porque las cantidades son prácticamente las mismas. No obstante, si observamos, el protón hay como un poquito más, como 80 equivalentes días más de protones. Entonces ustedes se preguntarán, técnicamente no se titularían porque no son los mismos valores, pero ¿qué pasa con esos 80.000 equivalentes de protones? Esos 80.000 equivalentes extra de protones van a eliminarse de manera libre o van a unirse a buffers, que son otros dos buffers que vamos a ver a continuación, que es el de fosfato. El de fosfato, que ya lo vimos en los tampones químicos, que ocurren cosas de segundos a minutos. Bueno, ese fosfato va a unirse al protón. Y cuando se une al protón, como el fosfato se filtra tranquilamente por los túbulos, a nivel de la cápsula de Bowman y el glomérulo, él se va a unir a los protones que van a ser secretados y va a funcionar como buffer. El amonio, por otra parte, él primero se le secreta en forma de amoníaco, que es NH3, y cuando llega a la luz tubular se une al protón y va a formar amonio. Y eso va a también funcionar como buffer. Este es más importante que el anterior. El anterior no es que lo podemos, no le demos importancia, porque sí tiene cierto grado de significativo a la hora de funcionar como buffer de los líquidos tubulares renales, pero ese reabsorbe. En cambio, el amonio no. Cuando él está conforme en H4 no puede atravesar la membrana. En cambio, como en H3 sí. Entonces, cuando el amoníaco sale, porque él puede difundir la membrana, se une al protón, y ya el NH4 quedó en la luz tubular y se va a eliminar. El amonio se elimina sin ningún problema. Entonces, bueno, ya saben cuáles son los tres mecanismos importantes, el tiempo que dura la respuesta de cada uno de ellos y cómo trata el organismo
en la medida de lo posible, mantener el rango de pH entre 7,35 y 7,45. Bueno, muchachos, eso es todo. Espero que les haya gustado la clase. Y bueno, con esto ya terminamos el bloque. Cualquier duda que tengan, estoy dispuesta a ayudarlos, ya sea que si pudiésemos a la clase presencial o aunque sean los repasos presenciales, es cuestión de coordinar, si es posible, pero de todos modos, saben que estoy dispuesta a ayudarlos en lo que pueda. Les deseo a todos un muy bonito día.